Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga. Este video tiene particular dedicatoria para nuestros alumnos del Seminario Teológico Presbiteriano San Pablo. La presente contingencia hace necesario que utilicemos estos recursos y estas redes que el Señor nos ha permitido tener a nuestra disposición para que la labor del estudio de la Biblia y la teología no se detenga. Sin embargo, queremos también dejar abierto al público este estudio para que todo aquel que se interese en aprender un poquito más o profundizar un poquito más, pues esperamos que le pueda servir de ayuda e incluso que le anime a lo mejor a interesarse en algún futuro, formar parte de algún grupo de estudio del Seminario San Pablo. Estamos en la materia de escatología. La escatología lo que estudia son los asuntos que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, con el regreso de Jesús a la tierra, con el juicio final, con la resurrección y con todos estos temas que están en la última parte de nuestro credo cristiano. El libro de Apocalipsis no fue escrito para infundir miedo, ni mucho menos para infundir espanto o terror, sino que es un libro que fue escrito principalmente para brindar consuelo, esperanza, certeza y ánimo a la iglesia que en tiempos bíblicos experimentaba ya persecución, experimentaba también la afrenta constante del mundo, y precisamente en ese contexto el Señor le extiende a su iglesia pues un mensaje de alegría, de paz, de esperanza y de victoria. Así es que le quisiera compartir a continuación 7 consejos para leer el libro de Apocalipsis, 7 pautas que espero que sirvan para profundizar nuestro estudio de un libro tan fascinante, pero al mismo tiempo tan lleno de esperanza, consuelo, amonestación también, y la certeza de que Cristo Jesús está al control de todas las cosas, de todo cuanto acontece. El primer consejo que le quiero dar, la primera línea que quisiera establecer, es que mientras más leamos el Antiguo Testamento, tendremos una mayor comprensión del libro de Apocalipsis. Sucede que no todo lo que Apocalipsis nos revela es nuevo. Gran parte de lo que Apocalipsis nos narra, nos cuenta, está desde el Antiguo Testamento ya descrito o anticipado. Nada más que sucede que las partes donde encontramos esta conexión con el Antiguo Testamento no es generalmente el repertorio devocional del cual echamos mano. Nosotros estamos más acostumbrados quizá a leer libros como Salmos, libros como Proverbios o Eclesiastés, sin duda las narrativas de Génesis a Deuteronomio, pero los libros proféticos son ya bastante pasados por alto en el Antiguo Testamento. Y es donde principalmente se encuentran las conexiones con Apocalipsis, libros como Daniel, como Jeremías, como Isaías. Todos estos libros están profundamente conectados con Apocalipsis. Así es que mientras más leamos el Antiguo Testamento, yo le invito a que usted vaya al Antiguo Testamento y que a pesar de las dificultades que puede encontrar y los desafíos que puede encontrar para estudiar los libros del Antiguo Testamento, persevere en estudiarlos, y de esta manera a la hora de estudiar Apocalipsis tendremos un mayor panorama sobre su contenido. Estos temas, el árbol de la vida, las tribus de Israel, el templo, los jinetes, los 144,000 sellados, los 2 testigos, la serpiente antigua, el Hijo del Hombre, lugares incluso como Sodoma, Egipto y Babilonia, son mencionados en Apocalipsis y tienen su trasfondo en el Antiguo Testamento. Así es que mientras más estudiemos el Antiguo Testamento, va a ser mayor la utilidad que podamos encontrar en la lectura de un libro como Apocalipsis. Un ejemplo sencillo es que Apocalipsis nos muestra a el Hijo de Dios como cordero, como un cordero y al mismo tiempo como un león. Y es Isaías quien gran parte de las menciones que hace acerca de aquel que vendría a salvarnos las establece a partir de la analogía del cordero. Es en Isaías 53:7, donde se habla de este cordero que lleva nuestras iniquidades y que
como un inocente cordero es puesto a favor de su pueblo y sacrificado en nuestro lugar. Esto está desde Isaías, no es nuevo en Apocalipsis. Isaías ya lo anticipó. Asimismo, a veces pensamos que Apocalipsis es el primer libro que habla de cielos nuevos y tierra nueva, pero nuevamente desde Isaías ya tenemos una mención del plan de Dios de establecer una nueva creación y darla por heredad a su pueblo. Entonces, leamos más el Antiguo Testamento y podremos estar más profundizados, más empapados del mensaje de la Biblia para poder entender el libro de Apocalipsis. Un segundo consejo que le quiero dar es que considere la abundancia de símbolos. Dada su naturaleza, dado su género literario, el libro de Apocalipsis es un libro lleno de símbolos. No es la manera más recomendada de estudiarlo, el tomárnoslo todo de manera literal. Hay muchos asuntos que deben tomarse no de manera literal, sino de manera simbólica, especialmente los números, especialmente los lugares y muchas veces también los nombres. Así es que debemos considerar la abundancia de símbolos. Y es aquí donde muchos podrían darse por vencidos porque es tanta la cantidad de perspectivas y opiniones que hay respecto a ciertos temas que uno podría encontrarse confundido, si no es que frustrado, al ver que todas las perspectivas disponibles muchas veces llegan hasta a ser contradictorias. Sin embargo, le animo a que no se desespere. La mayoría de los símbolos tienen ya una explicación establecida desde el mismo texto. Por ejemplo, en Apocalipsis 1:20 se nos dice que hay 7 estrellas y 7 candeleros. Y el mismo libro nos dice que las 7 estrellas representan a los ángeles de las iglesias y que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Así es que algo tan sencillo como esto no debería ser motivo para preocuparnos tanto. Muchas veces los símbolos por sí solos se explican. Y vemos muchos casos de estos en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 5:8, por ejemplo, nos dice que las personas tienen unas copas y estas copas están llenas de incienso, e inmediatamente nos dice que esto representa las oraciones de los santos. Entonces, si yo me pregunto, ¿qué significan esas copas y qué significa ese incienso en las copas? El libro ya me está dando la explicación. Estamos hablando de las oraciones de los santos. Así es que busquemos los símbolos, estudiemos los símbolos, pero demos gracias que la mayoría de los símbolos son bastante sencillos. Los hay un tanto complicados, pero la mayoría de los símbolos tienen su propia explicación, ya sea dentro del mismo contexto del libro o por la intertextualidad de la Biblia, comparando el pasaje con los otros pasajes de las Escrituras. Un tercer consejo es que al leer el libro de Apocalipsis pensemos en el desarrollo de un culto de adoración. Lo que estamos viendo en Apocalipsis, más que el desarrollo de un plan histórico, más que una serie de eventos que están por venir, lo que estamos viendo es el desarrollo de un culto de adoración. Jesucristo recibe adoración y alabanza en este libro. Es presentado como el Cordero, el Hijo de Dios, y delante de él se postran todos los personajes aquí descritos. Delante de él se extienden oraciones, se extienden cánticos. El libro está lleno de muchos elementos litúrgicos. En Apocalipsis vemos oración, acciones de gracias, cánticos y alabanzas. La iglesia está congregada alrededor del Cordero. Los ángeles celebran la victoria de Cristo Jesús. La gente dobla sus rodillas. La gente tiene una verdadera actitud de adoración. Hablo de la gente de Dios. Por otro lado, los habitantes de la tierra no hacen más que resistirse y al final serán pues exhibidos como los enemigos derrotados. Pero la iglesia, si algo hace en todo este libro, es adorar al Cordero. Una y otra vez canta, una y otra vez ora, una y otra vez declara su aprecio, su admiración por Jesucristo. Entonces,
Cuando leemos el libro de Apocalipsis, hacemos bien en leerlo desde una perspectiva doxológica. Pensar que estamos en el desarrollo de un culto y es un servicio de adoración al cual nosotros mismos estamos invitados como parte de la iglesia que hoy tiene la esperanza de alguna ocasión reunirse a la comunión de los santos en la eternidad. Entonces, pensemos en esta dimensión doxológica, en esta dimensión litúrgica, y disfrutemos cómo Dios nos llama a rendir adoración a Jesucristo en la esperanza de que todo está bajo su control y todo está bajo su autoridad. Un consejo más que debemos considerar es que Apocalipsis nos presenta muchos contrastes y debemos tomar nota de estos contrastes. En Apocalipsis hay un contraste entre el reino de Dios, el reino de Jesucristo y este mundo. De hecho, unos son los santos y otros son los habitantes de la tierra. No son las mismas personas. A los hijos de Dios se les llama los santos, los vestidos de ropa blanca, los sellados, mientras que a los habitantes de este mundo se les denomina así, los habitantes de la tierra o habitantes del mundo. Hay un contraste marcado entre estos dos pueblos. Vemos dos damas muy diferentes en este libro también. Por un lado, la esposa del Cordero, santa, lista para presentarse ante su esposo. Por otro lado, Babilonia, que es tipificada como una mujer, una prostituta de hecho, vestida para agradar a las naciones de esta tierra. Vemos un contraste entre dos ciudades, la Jerusalén de Dios que desciende del cielo y la Babilonia que termina en ruinas. Vemos de hecho un contraste entre los 144,000 sellados, que son esta multitud de toda lengua y nación redimida por Cristo, y aquellos que reciben la marca de la bestia. Entonces vemos que hay como siempre una contraparte, lo que Dios hace y lo que el dragón hace. Dios sella a su pueblo, el dragón sella a su pueblo. Dios tiene a su esposa, el dragón tiene a su prostituta. Cristo tiene su ciudad, el dragón tiene su ciudad. De hecho, Dios se manifiesta en Trinidad, una Trinidad, ella la conocemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el dragón tiene su Trinidad, la bestia, el falso profeta y la gran ramera. Entonces, tomemos nota de los contrastes, cómo es que Apocalipsis nos va mostrando el plan de Dios, su plan perfecto, y el intento constante de Satanás de hacer una especie de copia de lo divino, de hacer una especie de parodia de lo que Dios hace, pero siempre siendo frustrado en sus intentos. Tomemos nota de esos contrastes. Y en esa misma línea, seamos conscientes, por estos mismos contrastes, seamos conscientes del conflicto latente. Así como acabo de decir que Apocalipsis es el desarrollo de un culto de adoración, también Apocalipsis es el desarrollo de un conflicto. Hay un conflicto latente, hay una guerra en desarrollo. Sabemos quién va a ganar la guerra, sabemos que Cristo es el invicto y quien ya tiene asegurada la victoria, pero hasta el día de hoy ese conflicto está latente. Y en Apocalipsis, de hecho el libro se puede dividir en dos partes bajo el entendimiento de este conflicto. Los capítulos 1 al 11 de Apocalipsis nos presentan el conflicto entre la iglesia y el mundo. Un mundo que se opone a los hijos de Dios y una iglesia que no está interesada o no debería estar interesada en amoldarse al mundo, sino en ser santa y agradable para su Señor. Y los capítulos del 12 al 22 nos dejan ver que el conflicto, más allá de ser un conflicto entre la iglesia y el mundo, es en realidad un conflicto entre Cristo y el dragón, quien será finalmente derrotado y echado al lago de fuego. Pero si te das cuenta, todo el libro es el desarrollo de un conflicto, una guerra entre el pueblo de Dios y el pueblo del diablo, entre Cristo, la cabeza de la iglesia, y el dragón, aquel que trata, sin oportunidad de ganar, de ser el antagonista de Jesucristo. Consideremos entonces ese conflicto y veamos cómo al final de Apocalipsis se resuelve ese conflicto, se establece la victoria de Cristo y el pueblo de Dios tiene asegurada su herencia en los cielos.
Un consejo más que tenemos que tomar es que al estudiar el libro de Apocalipsis podemos conocer más a nuestro Señor, y debemos hacer esto con asombro y con humildad. El libro de Apocalipsis es el que nos muestra un espectro más amplio del carácter de Dios. Dios es un Dios de amor, pero al mismo tiempo es un Dios de ira. Dios es un Dios de paciencia, pero al mismo tiempo es un Dios de bastante severidad a la hora de castigar. Dios es un Dios de consuelo y al mismo tiempo es un Dios de ira y de venganza. Dios es un pastor para su iglesia y es un verdugo temible para sus adversarios. Dios se nos presenta en todas sus facetas, es cordero y es león. Su Hijo Jesucristo es cordero y es león a la vez. El Espíritu Santo es aquel que sella al pueblo de Dios y aquel que guarda al pueblo de Dios. En el libro de Apocalipsis tenemos este despliegue de atributos divinos, de características divinas, de las cuales debemos tomar nota con asombro y con humildad, porque de esta manera crecemos en gracia y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, así como del Padre y del Espíritu Santo. Si queremos tener este panorama completo del carácter de nuestro Dios, Apocalipsis nos brinda bastante de dónde estudiar al respecto. Todo esto lo debemos hacer con asombro y con humildad. A veces nos asombramos cuando descubrimos alguna faceta de Dios que desconocíamos. Yo en lo personal estaba muy acostumbrado a ver a Dios solo como amor, como generoso, como proveedor. Y cuando descubro que Dios asimismo es vengador, lleno de ira, justo en su juicio, tajante en su castigo, eso llena de asombro y a lo mejor un poco de temor, pero ese mismo temor debe engendrar humildad en aquellos que quieren conocer a Cristo tal como Él es y tal como se ha revelado en las Escrituras, no como ha creado un cuadro en su mente, a veces defectuoso, a veces incompleto, sino tal como se ha revelado en las Escrituras. Entonces, conozcamos al Señor y asombrémonos y seamos humildes por lo que el Señor mismo revela acerca de sí. Y un último consejo es que no perdamos de vista el Evangelio. Es muy fácil entusiasmarse y apasionarse por temas que a veces podrían ser secundarios. En el libro de Apocalipsis y en la Biblia completa hay gente que está buscando a veces una especie de códigos secretos, una especie de mensaje oculto, como si Apocalipsis fuera escrito con esa con ese particular objetivo. Y no es así. Apocalipsis en realidad es una celebración del Evangelio, es una celebración de que aquel que murió en la cruz no murió definitivamente, sino que resucitó y ha vencido al sepulcro, y es precisamente quien volverá por su iglesia para redimirla de la miseria y de la presencia del pecado. Apocalipsis celebra que este cordero inmolado, sacrificado por la iglesia, es el mismo león que también gobierna a favor de su pueblo, que no importa cuánto la iglesia sea perseguida, cuánto la iglesia sea reprimida, tiene asegurada su victoria en Cristo. Entonces, más allá de los símbolos, más allá de los detalles que pueden ser bastante sorprendentes, bastante pues llenos de emoción y podríamos apasionarnos, apasionémonos principalmente por el Evangelio. Esta es la historia de Cristo redimiendo a su pueblo, esta es la historia de Cristo venciendo a sus enemigos, venciendo a la muerte, asegurándonos resurrección, asegurándonos victoria y consuelo y participación en los cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, gocémonos en ese evangelio, gocémonos en esa esperanza y disfrutemos de esta manera la lectura de el libro de Apocalipsis, que tiene como propósito infundir esa paz y también a desafiarnos a permanecer firmes y perseverar en Cristo Jesús. No perdamos de vista este hecho. Es Apocalipsis capítulo 1, versículos del 5 al 6, quien nos dice que Jesucristo es el testigo fiel.
es el primogénito de los muertos, es decir, no solo el primero en haber resucitado, sino el dueño de todos los que van a resucitar con él. Él es soberano, es el Rey de reyes y Señor de señores. Pero es un rey que está dispuesto a morir por sus súbditos. Él es el que nos amó, Él es el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y quiere compartirnos su reino al hacernos también reyes y sacerdotes. Esa es una buena noticia, es el único rey dispuesto a morir por su pueblo, es el único soberano dispuesto a sacrificarse por sus súbditos. Esto es el Evangelio, la buena noticia de que nuestro gran rey es también nuestro gran salvador. Y esto nos debe inspirar gratitud, esperanza, certeza de que todo está bien cuando nuestro rey ha manifestado hasta qué grado nos ama y está comprometido con nuestra salvación. Pensemos en eso entonces, son 7 consejitos que espero nos sirvan. Vamos a seguir compartiendo más contenidos. Por ahora le comparto que hemos tratado de unificar nuestras redes. Ahora puede encontrarnos así como Una Vida Reformada, tanto en contenidos de Instagram, Facebook e incluso Blogspot. Ahí solo pone unavidareformada.blogspot.com y puede encontrar muchos contenidos para compartir, devocionales, imágenes, motivos de oración. Y asimismo, más recientemente estamos en YouTube y en Spotify. Nos encuentro también como Una Vida Reformada. Cito un pasaje que pudiera ser útil para resumir nuestra enseñanza de este día, y es precisamente que Jesucristo, nuestro gran Rey, es aquel que también se constituyó en nuestro gran Salvador. Y este gran Salvador es quien nos limpia de nuestros pecados. Es el Cordero que fue inmolado, es el León de la tribu de Judá que gobierna para nuestro bien. Demos gracias a Dios por eso, y en esa misma certeza y esperanza estudiemos más la Biblia y esperemos a aquel que pronto vendrá por su iglesia. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos guarde.